Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que ahí nos escuchemos ya perfectamente. Si no, con mucho gusto nos pueden comentar en el chat esta situación. Vamos a proyectar pantalla. Ok, denme un segundito. Vamos a ver dónde nos hemos quedado. Aquí. Vamos a compartir. Ok, señores, bueno, en lo que voy ubicando la diapositiva en la que nos quedamos, recuerden que a mí me da siempre cierta noción de dónde empezamos a trabajar en cuestión del hacer un backup, ¿no? De todo lo que hemos visto. Al día de hoy se puede decir que ya ustedes tienen todas las bases para poder trabajar en el cumplimiento de su certificación IBEX y de su programa IMEX, ¿verdad? Hay muchos avisos que, como lo platicaban con la licenciada Itzel, no los hemos cumplido, no hemos estado ahí al tanto de muchas situaciones. Entonces, sí genera cierta necesidad, precaución de poderlos tener al día y poder visualizar estas situaciones. Espero que estén viendo mi pantalla. Entonces, la pantalla que ahorita estoy pidiendo que se visualice es 100% mi presentación en cuanto al esquema de envases y empaques. Creo que ya, si no lo estamos visualizando así, por favor, me lo confirman. Ok, señores, ¿qué tenemos que entender al día de hoy? Alberto, ya vimos los requisitos de un IMEX, ya vieron los requisitos de una certificación, ya vieron las obligaciones, ya vieron los controles, ya vieron las causales de requerimiento, ya vieron las causales de cancelación, el procedimiento de cancelación, en cómo tengo que cumplir esos avisos que efectivamente no se han dado, ¿no? Oye, Alberto, el anexo 24, pues ya también viste una clase con el licenciado Manuel de cómo administrar tu programa, cómo entender el anexo 24, entradas, salidas, cambios de régimen. Ahora, hablando de esos cambios de régimen, vamos a ver en esta presentación ciertas situaciones enfocadas a cómo aplicar un cambio de régimen, la vigencia la temporalidad que tengo para hacerlo, los identificadores que tengo que aplicar, bla, bla, bla. Pero lo importante aquí es esa situación. Si hoy creo que no quedó claro las bases que estuvimos platicando, ¿vale? Las bases que estuvimos platicando en el transcurso de toda esta, pues sí, de todo esto que hemos estado revisando, como son los requisitos, como en la aplicación, bla, bla, bla. Creo que vamos a quedar ahí en deuda, o ustedes van a quedar en deuda con ciertas situaciones de su correcta aplicación, porque hoy vamos a ver, oye, ya te voy a hablar de un esquema virtual, ¿no? Oye, Alberto, me llegó un requerimiento que porque no he presentado la contabilidad electrónica. Me llegó un requerimiento a los correos de las personas que ya no trabajan en mi planta. Es que yo no di de alta esos enlaces operativos y ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tengo que hacer si es que tenemos, porque son distintos requerimientos, es distinta información, es un mundo? Lo primero que tenemos que visualizar, número uno, es hay requerimientos de forma que son el correcto cumplimiento de tu certificación IBEX, que ya te lo dejamos, ya te dijimos cómo hacerlo. Hoy, en verdad, me preocuparía mucho, ya estoy como papá, que te comentamos de un enlace operativo y no hayas ido a revisar en Busem quiénes son los que estaban. Recuerda que las empresas certificadas en IBEX son desde el año 2015, o sea, que una persona tenga 10 años que haya pasado 10 años y creamos que continúe en la misma situación en la que se encontró la empresa al día de hoy, créanme lo que ya cambió muchísimo. Entonces, si no nos hemos preocupado a partir de la clase pasada que viste la importancia de tener esto resuelto, creo que ahí sí podrías tener un conflicto porque dices, ya lo sabes, ¿no? Ya sabes que aplica. Entonces, yo sí te recomendaría irte a echar un clavadito en cómo tienes esta información presentada. En verdad,
sino créemelo que si vas a tener ahí algunas problemáticas de la situación en cómo se encuentra tu empresa y en los requerimientos. Oye, Alberto, me auditaron o me están requiriendo por mercancía no retornada. Ah, bueno, esa es otra autoridad, esa es autoridad fiscalizadora y esa autoridad se encarga de comprobar que toda mercancía que importaste la estés exportando. Y esa autoridad te va a sancionar por mercancía no retornada, por omisión de contribuciones, bla, bla, bla. En cambio, esta autoridad, que es la que vimos con la licenciada Itzel, es el área de cumplimiento, el área que la verdad a mí me preocupa más. Nuevamente, y creo que lo he platicado en distintas ocasiones, esta autoridad fiscalizadora tiene un periodo bajo el artículo 42 del Código Fiscal de 12 meses. La autoridad de certificación, en este caso, hágase ubicada en Avenida Hidalgo 77, que ya no lo sabemos de memoria porque nos la pasamos ahí visitando la autoridad para entregar escritos, requerimientos, avisos, auditorías con clientes y demás. Es una autoridad que solamente te da 20 días para presentar pruebas y con ciertos alcances que pudieras estar presentando. Y en ese sentido, con esos alcances, pues pudieras alargar los plazos. Pero realmente son 20 días y tu periodo de una pequeña prórroga de la regla 7110, 7111, que nos permite otros 15 días para atender el requerimiento. Pero bueno. Entonces, con ese pequeño antecedente, con ese pequeño resumen, vamos a revisar. Oye, Alberto, pero yo no estuve en esa sesión con la licenciada Itzel que dice si me suena interesante. No te preocupes, a inicios de la presentación, nuestro licenciado Néstor en comunicación nos ayudó a proyectar una imagen, unos videos donde te mencionaba cómo puedes ingresar a la página. Si no, de todos modos, ahorita casi a las 11 a las 11 del día. A las 11 del día más o menos vamos a dar un receso de 2 minutos porque a esa hora más o menos se me enfría el café o se me acaba el café. Cualquiera de las dos que pase, vamos a dar ese recesito para poder ir por más, ¿no? A rellenarlo. Ok, señores, bueno, ¿qué tenemos que ver en el esquema de envases y empaques? Aquí empieza este nuevo bloque cuando ya dejamos las bases del programa IMEX. Ya te dije que hay temporalidades, ya te dije que hay obligaciones, ya te dije que hay ciertos requisitos, vamos a platicar de esquemas de operación. Entonces, realmente este es para mí el grueso, el bloque más grande, que yo creo que me lo aviento en 5 o 6 sesiones. Es enorme los esquemas de operación virtuales, virtuales, esquema de envases y empaques, consolidados, cambios de régimen de materia prima, de desperdicio, de activo fijo, bla, bla, bla. Entonces, aquí realmente si tú ya tienes las bases y las clases anteriores dijeron, se me hicieron aburridas, Alberto, porque yo ya lo sabía todo, qué bueno. Entonces, pero a partir de aquí es lo interesante. A mí realmente es lo que más me gusta de esta capacitación, los esquemas, ¿no? Porque podemos visualizar depósito fiscal, después los 24 meses de depósito fiscal, después me lo traigo con una temporalidad a mi programa IMEX con un E1, después lo transfiero a otro. De la industria automotriz, bla, 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 y así voy brincando esquema tras esquema tras esquema para que puedas lograr consolidar, porque a veces nos quebramos la cabeza pensando que todo es IN, importación temporal de materia prima y retorno de producto terminado, ¿vale? Entonces, hoy vamos a comenzar con una esquema llamado envases y empaques. Este esquema de envases y empaques lo podemos visualizar de la siguiente forma. Vamos a imaginar, vamos a imaginar que existe una empresa en México que tiene que exportar su producto terminado en ciertos empaques específicos con ciertas características que solamente ciertos empaques lo pueden transportar. Ejemplo, no sé si han visto que requieres exportar en unos, le llaman totes, bidones, en unos contenedores enormes de 1000 litros que tienen que transportar un líquido. Bueno, este esquema es para empaques o envases reutilizables que tienen la característica de salir de territorio nacional, ¿correcto? De salir del territorio nacional y que posteriormente van a ingresar nuevamente para ser rellenados. ¿Qué industria tiene esa característica?
es muy común que las agroindustrias se basen en este esquema, ¿no? La agroindustria utiliza ciertos empaques donde, vamos a decir, el alimento, mangos, melones, papaya, bla, 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 aguacates, requieran transportarse en ciertos em- empaques que tienen la constitución de que los puedas volver a utilizar. Es decir, unas cajas que tienen ciertos aditamentos específicos que los utilizas para transportar, ¿no? Cortas el alimento, la fruta, la verdura, en la caja lo ingresas, viaja al extranjero, ¿vale? Viaja al extranjero y posteriormente viajar al extranjero y en el extranjero utilizarlo, lo vuelven a transportar a territorio nacional. Y en un círculo como especie de rueda de la fortuna, salen, entran, salen, entran, salen, entran. Y de repente, ¿qué características tiene? Me ha pasado que de repente el cliente me dice, Alberto, ya no sé ni cuántos están en planta ni cuántos están allá. Es un desorden, no tenemos la razón de que si es allá, que si es acá, bla, bla. No tenemos esa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues apegarte a este esquema de envases y empaques, donde, como te lo había comentado, tenemos un proveedor en el extranjero, donde este proveedor en el extranjero te manda los empaques con una importación temporal. El programa IMEX, porque estamos hablando de IMEX bajo un régimen temporal del artículo 108, fracción primera. A ver si me pueden ayudar a aquellos estudiantes arduos de comercio exterior de CEIMEX en pasarnos en el chat el fundamento legal del artículo 108, qué fracción es la que nos permite importar envases y empaques. Creo que es la fracción primera, pero no me acuerdo si es el inciso A o B. Ya nos permite importar empaques con una temporalidad de 18 meses y posteriormente se regresan al extranjero. Pero es un círculo, es como una rueda de la fortuna que te dijo, posteriormente los utiliza tu cliente en el extranjero y ¿qué crees? Te los vuelve a enviar, con la característica puntualmente que es reutilizables, ¿vale? ¿Qué beneficio tenemos en esta regla? Aquí ya empezamos a ver, en la mayoría de los esquemas que vamos a platicar, te voy a platicar el esquema, cuál es el beneficio, cuál es el esquema principal y después las formalidades, las particularidades de cada uno de ellos. Una de las particularidades cada uno de ellos que venimos a platicar es el siguiente. Primero que nada, el proveedor en el extranjero, cuando te manda la mercancía a territorio nacional, te lo debe de mandar con esta particularidad, declarar el valor de $1 en el pedimento de importación temporal con clave IN. Quiere decir que si te van a mandar 10, 100, 1000 empaques reutilizables de regreso a México, tú en el pedimento de importación, en su totalidad vale $1, ¿verdad? Y esto tiene que quedar muy claro. Me dice, oye, Alberto, no, espérame. ¿Cómo que $1 si la mercancía vale, no sé, 300,000 pesos cada charola, cada bidón, cada tote, cada caja de metal, vale 1 millón, vale $300,000? ¿Cómo me dices que lo creo en dólar? Lo que pasa es que es un beneficio de reglas. Yo sé que hay un artículo. Mira, ya nos comentó Violeta Chávez que los envases y empaques están fundamentados en el artículo 108, fracción primera, de envases y empaques, ¿no? Ella ya no es estudiante, ¿verdad? Ella ya es nuestra coordinadora del área de auditoría y de tratados internacionales, ¿no? Experta en la materia. De hecho, ella creo que con varios de los que están aquí presentes ya ha tenido mucha relación. Ella realmente es una buenaza, yo le llamo que es la señora llama de los identificadores, porque ya se lo sabe todos de arriba para abajo del apéndice 8, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Violeta. Ahora. El artículo 65, 66, 67, 68, 69 de la Ley de Aduanera te marca que la mercancía tendrá que tener un valor comercial al momento de ser importado. Sin embargo, este beneficio de la regla 3221, dame un segundito. Sí, aquí la tenemos 3, 3220 y 3.
333 nos marca que tendremos que, o que tendremos el beneficio de terminal de $1, a pesar de que tengamos esos artículos en la aduanera que nos marca el valor comercial. Es un beneficio, no es una obligación. ¿Tú puedes aplicar e importar envases y empaques al valor comercial? Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo, adelante. Ahorita te voy a platicar el por qué te tendrías que beneficiar de esta situación. Cuando realizas pues el servicio de empaque y lo exportas al extranjero, tendrás el beneficio de exportarlo con una clave A1 o con RT. Ahorita vamos cada uno de ellos. Sin declarar el valor de los empaques en la totalidad del valor del pedimento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes tres partidas, una de melón, una de sandía y otra partida de empaques, y cada una de las partidas dice $50 melón, $50 la sandía y $1 el valor o la tercera partida, y lo terminamos enviando al extranjero, en el pedimento, en la totalidad, en el valor comercial, tendrás que determinar la cantidad de $100, no de $101, ¿verdad? Porque ya quedamos que también la regla te dice, así como vas a tener el beneficio de que entre la mercancía al valor de $1, vas a tener el beneficio de no declarar el valor de la mercancía al salir. Y tiene una razón de ser. Eh, Cuando tú haces un CFDI de exportación, haces un CFDI que quieres que cuadre con el valor comercial del pedimento. Ahí están los contadores. Oye, ¿por qué dice el pedimento dice $101? Si tu mercancía que facturamos dice $100. Porque recuerda que fiscalmente los contadores tienen que cuadrar que el CFDI de tipo ingreso, donde mencionaste tú que se iba a vender la mercancía, debe de cuadrar con el pedimento. ¿Por qué debe de cuadrar con el pedimento? Porque es el soporte que ellos tienen para la facturación a tasa cero del artículo 29 de la ley del IVA. Entonces, si ellos dicen $101, tengo una factura 100, ¿qué pasó? Y de aquí a que les explicamos el esquema, de aquí, no. Las reglas de comercio exterior situaron que es un beneficio que cuando tú facturas los melones, la sandía a tasa cero y el empaque lo utilizaste para salir, no lo sumes. Porque el envase sin empaques, como es un tema reutilizable que no sabemos, en verdad, llega el momento y me ha tocado, no sabemos si es propiedad del extranjero, propiedad de México. Si se destruyeron 100, si ya se destruyeron 100, se dañaron 100, y en el caminar del circuito del carrusel del envase sin empaques, pues ya son 100 menos, 100 más, metieron 10, compraron 20. No sé el desorden que se haga porque es un desorden el envase sin empaques. Por eso está ese beneficio de $1, el beneficio de no sumar al valor de la salida. Esa es la razón de ser. Fiscalmente no te pega en la facturación de tu CFDI tipo ingreso. Puedes hacer un segundo CFDI, y voy a poner un paréntesis, un tema bien interesante. Oye, Alberto, yo hago una proforma. Sí, señores, pero acuérdate que a partir de, y apúntale con asterisco a aquellas personas que nos acompañen, que se dediquen a exportación de envases y empaques o cualquier tipo de exportación que vayan a regalar mercancía, que cuando exporten mercancía, ya no podemos hacer proformas, ni en operaciones virtuales, ni en operaciones con RT, ni con A1, ni con BO, ni con BA, en ningún tipo de exportaciones temporales, definitivas, retornos, no podemos hacer CFD proformas. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, primer párrafo, ya te dice que tienes que hacer un CFDI, aun sean las mercancías a título gratuito, aun seas exportes, muestras, bla, bla, bla. Ya no puedes andar haciendo tus famosas proformas. Oye, pero es que la gente aduanal nunca me ha dicho nada. Es súper común ese comentario, pero después yo les preguntaría, ¿quién crees que va a asumir la responsabilidad de la no transmisión de ese CFDI? ¿Quién crees que va a asumir la sanción? ¿Tú o el agente aduanal? ¿Tú crees que el agente aduanal dice, sabes que sí fue mi culpa? Y mira, mitad de las multas. Claro que no. Él no es responsable de conocer este esquema de operación, ¿vale? No es responsable. Ellos tienen a bien autodeterminar todo tipo de esquemas conforme tú lo generas. Hay agentes aduanales muy vivos, la verdad, que dicen, no, yo sin este documento, sin este documento, sin esto, yo no puedo. Hay otros que dicen, no, a mí mándame la información y yo te timbro el pedimento, ¿no? Que menos me interesa. ¿Va? Ok. Entonces, ese artículo 29 ya te dice que tienes que hacer un CFDI. Por tal motivo, nosotros recomendamos, haces tu CFDI de tipo ingreso, que va a cuadrar con tus $100 que platicamos, y tu CFDI de $1 de tipo traslado.
¿vale? De tipo traslado, hay que desarrollar tu sistema de facturación interno, hay que desarrollar toda esta situación a nivel comercio exterior para que puedas aplicar este esquema. Entonces, bajo esta misma dinámica, ya tenemos que en la importación temporal es un dólar y en la exportación no se suma el valor, ¿vale? Se puede exportar con A1 o con RT, te platico por qué. Lo que pasa es que anteriormente había un pedimento llamado H1. Los que tengan más de 5 años, 8 años en el comercio exterior, a lo mejor me van a entender. Cuando exportábamos, teníamos que hacer dos pedimentos. Un pedimento A1 con mercancía nacional, envases, empaques. Perdón, mercancía nacional, melones, plátanos, papayas, aguacates, o un producto nacional que no tenga nada que ver con la industria industria, agroindustria, perdón, sino también industria automotriz, cualquier sector. Y después, otro pedimento que comprobara el retorno de las cajas, de los empaques. Y le llamábamos H1, exportación de mercancía en el mismo estado. ¿Vale? Ahí es donde gastábamos dobles honorarios con el agente aduanal. En esta ocasión, pues ya no vamos a gastar dobles honorarios. Ya te dice, a ver, exporta uno a uno y en el mismo a uno pon las tres partidos en las dos partidas, el producto nacional y el empaque. O viceversa. Si es mercancía IMEX, diferenciame la materia prima exportada con IMEX y el envase y empaque exportado en el mismo estado. Bajo ese supuesto, nos dice la autoridad o el anexo 22, el esquema, nos dice, bueno, vamos a ver más formalidades de cómo es que tienes que hacer estos esquemas. Y el primera formalidad es que cuando ingresa la mercancía de un proveedor del extranjero, tenemos que hacerlo con un pedimento IN, eso es claro, aplicando el identificador EB, nuestro identificador IMEX y nuestro identificador CI. Aquí le pongo un asterisco, y ahorita te platico porque vamos a desglosar primero el identificador EB. El identificador EB nos dice que tienes que aplicar y declarar qué tipo de envases y empaques se trata. Puede ser pallets, contenedores de plástico, charolas, racks, dollies, canastas plásticas, otros y esquema de envases y empaques reutilizables, ¿no? Ya te está mencionando el cómo realizarlo y esto es al amparo del anexo 22, ¿vale? Al amparo del anexo 22, el apéndice 8, ¿verdad? Que nos dice el identificador y de cómo debemos realizar cada uno de ellos. Miren, ahora, Alberto, ¿por qué le puse el IM? Ojo, este beneficio, y vamos a borrar los bolsitos para que no nos... Este beneficio te lo otorga el programa IMEX. Y como ya platicamos en las bases, hay dos autorizaciones, es el programa IMEX y la certificación IBEX. Este beneficio te lo otorga el programa IMEX, no la certificación. Quiere decir que con que tú plasmes el identificador IM, que es este candadito que está cerrado para poder declarar la mercancía en dólar, y cuando tú tienes a bien declarar o plasmar el identificador EB, este candadito se abre, ¿vale? Eso es lo interesante con los identificadores, entender eso. Porque, por ejemplo, ya ves que los certificados de origen ya al aplicarlo tienes que plasmar el EO, si no, si me equivoco, me corrigen, es el identificador TL, el PO y el identificador EO, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene su particularidad, que es el nombre del proveedor, el país origen que estás transmitiendo, y el EO, que es nuevo, tienes que plasmar quién realizó o emitió la certificación o el certificado. El exportador, el importador o, en su caso, alguna autoridad competente, como en el caso de los certificados de seguridad. Pongo este tema porque esos eh, identificadores te ayudan para destrabar. Y ese candadito que se abre cuando plasma los identificadores se va directamente para poder cambiar la tasa del arancel y la autodeterminación del contribuyente para pagar un arancel menor, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa acá. Si tú quieres plasmar el identificador EB, no lo puedes plasmar si no eres IMEX, ¿va? Entonces, siguiendo con ese mismo orden de ideas,
aparece el identificador CI, que es al amparo de tu certificación IBEX. Para esto, ojo, durante enero del 2015 a diciembre del 2016 se publicó un boletín P70. Este boletín P70 nos mencionaba que las mercancías que se importaran al amparo de este tema no tenían que declararse en el anexo 30, que no les hicieras casos, que no los iban a controlar nuevamente porque es un desorden. Entonces yo le digo a mis clientes, mira, la mercancía la vas a declarar a $1. ¿Cuánto es $1? Ahorita, si me equivoco, está como a 19 pesos. Son 19 pesos. ¿Cuánto es el IVA de 19 pesos? 3,5 pesos, 4 pesos, ¿no? Redondeado, vámonos, cara. Pagarías 4 pesos, declara, sin aplicar el identificador CI, aún sea certificada. Impórtalo con el identificador IM, ¿vale? Aplica el beneficio, pero no mezcles tu certificación y Belleps, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza mezclar la certificación en este tipo de esquemas. ¿Por qué? Porque acuérdate que el anexo 30 se basa en dineros. O sea, vamos a pensar que importaste 300 empaques al valor de $1. Entonces, cuando se exporte, se va a exportar, vas a tener que dividir 20 pesos entre 300 piezas. Entonces, cada pieza va a valer 10 centavos, 20 centavos. Qué dolor de cabeza. Entonces, quitémonos de problemas y todo decláralo, ¿vale? Todo decláralo al valor, y ojo, de $1 y no apliques tu certificación. Ahórrate ese problema, ¿vale? Perfecto. Creo que ya quedó claro. Si no, ahí podemos hacer cuestionamientos o tener derecho de réplica. Cuando es importado por la empresa IMEX y posteriormente se exporta, al momento de exportarse, las empresas, ya quedamos que se tendrán que exportar con RT o A1. ¿Y qué crees? Aplicar el identificador EB. El identificador EB es clave en este esquema porque te va a permitir que esa partida no se declare en la totalidad, es decir, se va a abrir ese candadito para que no se declare en la totalidad del valor del pedimento. Entonces vamos entendiendo la dinámica, ¿verdad? Empecé con un esquema básico, un esquema de envases y empaques para poder entender pues, esta dinámica de las claves de pedimento y cómo se mezclan con los identificadores. ¿Vale? Traté de iniciar con el más básico para que si ya tenemos aquí dudas, pues de una vez hay que resolverlas, ¿verdad? Porque en base a resolver estas dudas nos va a... Porque acuérdense que vamos de menos a más, de menos a más, de menos complejo a más complejo. Les di las bases y sigo dando bases para al final llegar. Cuando lleguemos a virtuales, no sé si sea el esquema que sigue, no, todavía no. El esquema virtual ya trae todo un tema. Él ya trae temas de pedimentos, de identificadores, de CFDIs de tipo ingreso, de tipo traslado, de complemento de leyendas factura, de complemento, bueno, comercio exterior no aplica, de posiblemente documento, complemento de carta aporte y sin fin de temas, ¿no? Entonces, hasta ahorita creo que podríamos ir ahí levantando la mano en caso de tener alguna duda. Todavía no se enfría mi café, todavía sigue un poquito calientito, entonces vamos a seguir con el siguiente esquema. Ok, pedimento consolidado, ¿vale? Ya vamos a hablar de este esquema. Para este esquema de la consolidación de carga en un pedimento, vamos a entender que tenemos dos artículos principales, que es el 37 y el 37A, que estos dos artículos son los que dan el beneficio al amparo de las reglas de comercio exterior, donde menciona quiénes son las empresas que tienen la posibilidad de consolidar. Las empresas IMES a la importación y cualquier empresa a la exportación, ¿vale? Y tiene su razón de ser. Importaciones temporales con IMEX, porque las determinaciones de impuestos no se van a hacer hasta el final. Y como no se paga por ser propiamente IMEX, y en la exportación porque no hay un impuesto que cobrar, ¿no? Porque si fueran importaciones definitivas, imagínate que consolidas las primeras tres cargas y después ya no te reportas con la autoridad.
ahí sí entendería que podría haber cierta situación, ¿verdad? Vale, señores. Entonces, bajo ese mismo tenor, vamos a ver, listo. Entonces me quedé con mi lápiz, pero a ver, ya más o menos la hallé. Cualquier cosita y les agradezco sus comentarios para poder dar la presentación de mejor forma. Ok, para las operaciones consolidadas debemos de entender lo siguiente. La consolidación o este esquema de forma general trabaja de la siguiente forma. Te va a permitir que con un solo pedimento de importación tú puedas realizar varios cruces. Vamos a imaginar que tú tuvieras que hacer tres exportaciones o tres importaciones en una semana. En una importación temporal, tú tendrías que hacer tres pedimentos. Agente aduanal, ábreme, ahí te va mi guía, mi BL, llega mañana, llega el lunes, llega el martes y llega el jueves. Y el agente aduanal te va a cobrar por tres cruces, te va a cobrar por tres importaciones, te va a cobrar por 1000 cosas. Entonces tú dirías, ¿sabes qué? Me suena carísimo. Perfecto, no te preocupes. Si es por la misma aduana, tú vas a poder importar mercancía temporalmente, donde el agente aduanal va a abrir un pedimento madre y cada cruce de mercancía lo va a hacer a través de un pedimento que le llamamos, se llama aviso de consolidación. Bajo este esquema hay que recordar también que cada cruce tiene que tener un DODA, porque luego se me confunden, ¿eh? Déjenme- Tiene que tener un DODA. ¿Por qué tiene que tener un DODA? Porque el DODA es el que modula, ¿verdad? El que se le plasma el número de pedimento, en este caso la visa de consolidación, y es el que termina con la modulación. Es bien importante porque a veces muchos se confunden que con el aviso de consolidación se cumple todo. ¿Va? Perfecto. Con ese mismo orden de ideas, hay ciertas formalidades. Las formalidades son las que tú estás viendo a la derecha, que son, déjenme quitar este tema. Las formalidades son las que tú ves a la derecha, ¿no? El aviso de consolidación, salvo sean certificadas en operador económico autorizado, es decir, OEA, son las únicas que van a tener el beneficio de poder transmitir un pedimento mensual. ¿Vale? En todos los demás casos va a ser una operación semanal, donde el agente aduanal abrirá un pedimento madre, ¿vale? Un pedimento madre. Ok, van a tener el beneficio de abrir un pedimento madre. Después de cuando hablen de ese tema, pues se van a hacer muchos avisos de consolidaciones, ¿verdad? Ya platicamos de eso. Primero es la apertura, después generar los avisos de consolidación. Cada aviso de consolidación tendrá que transmitirse a la par de una remesa. Se le llama remesa a lo siguiente. Las reglas, que es la 1919 y 1918, hay que diferenciarla. La 1918 es la regla que faculta o soporta el COBE, ¿verdad? Y a través de ese COBE, tú plasmas por cada cruce de mercancía de importación tienes tu factura de tu proveedor y un COBE, ¿verdad? La remesa de la 1919 va a tener que si tienes cuatro facturas, todas las facturas solamente se van a hacer una remesa. Es decir, que en un COBE, pero de la 1919, vas a plasmar todas aquellas facturas que se ve que amparen el cruce de ese contenedor. ¿Vale? Que quede claro porque también era uno de que en su momento, ya hace unos años, a mí me confundía. Es que traigo cuatro facturas cuando ya estaba editando. Traigo cuatro facturas y no tengo cuatro cobes. Brother, pues échate un ojito a la regla 119 para que veas por qué, ¿no? Bueno, entonces, cada cruce de mercancía va a venir en parada. Entonces, es un pedimento madre, un cruce, dos cruces, tres cruces. Perfecto. Pero cada cruce va a tener una remesa y la remesa va a poder amparar dos, tres, cuatro facturas. ¿Vale? Entonces, con ese mismo orden de ideas, también en cada cruce se tendrán que cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ojo, hay unas regulaciones y restricciones no arancelarias
que no deben de aplicar de esa forma, que no deben de aplicar de esa forma. Y lo platico de este tema. Acuérdate que al amparo del programa IMEX tienes beneficios de no cumplimiento, por ejemplo, un aviso automático. De textil, de acero no aplica, ¿verdad? Pero si es de seguridad nacional o de sanidad, pues sí tienes que cumplirlo, ¿no? Nada más hay que diferenciarlo, el cumplimiento del permiso que tienes que tener. La segunda es que en la generación, cada que cruces, pues tendrás que hacerlo a través de un aviso de consolidación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver en estas formalidades? Número uno, que por cada cruce, que tendremos una semana calendario, los cruces tendrán que ser de lunes a domingo, ¿vale? Son semanas calendario, no de martes a martes, no de miércoles a miércoles. El cierre de pedimento de la agente aduanal, es decir, cada cruce que hagáis, hice un cruce el lunes, uno el martes, uno el miércoles, y cada cruce estará acompañado de su aviso de conciliación, de su DODA, de su remesa, de su cumplimiento de regulaciones y restricciones normas arancelarias. Va. Entonces, cada aviso de consolidación, cuando cierres el pedimento, lo tendrás que hacer. Oye, hice tres de lunes a domingo. La siguiente semana calendario, es decir, de lunes a viernes, tú tendrás que acudir a validar y a que cierren tu pedimento, es decir, a la famosa modulación, ya para hacer el cierre y el pago del pedimento para que quede totalmente viable para que tus registros contables, fiscales del año 24. Y ojo, pues obviamente como último punto, sin la presentación física del pedimento ante la aduana, ¿no? Entonces, hay que recordar que esta modulación o este término que a veces lo encontramos en la ley aduanera, pero que no entendemos qué significa, como el mecanismo de selección automatizada, que simplemente es como presentar tu pedimento al famoso semáforo fiscal, ¿no? Al verde o rojo. Hay que tener en cuenta ciertos esquemas o ciertos temas, ¿no? ¿Cuáles son ciertos temas? Pues los famosos identificadores, ¿no? Y estos identificadores van a ser el IM, el RC, PC y ED. Ok, el IM es para plasmar tu identificador o que eres programa IMIX. Pues claro, pues si es un beneficio de IMEX, pues tengo que plasmar que soy IMEX. RC. RC es un identificador llamado remesas, que es ese identificador llamado remesas, son todos los cruces que voy a tener en mis operaciones. Y al momento de todos los cruces, oye, tuve cuatro, ah, bueno, señala uno de cuatro. Tuve cinco, señala uno de cinco. Oye, Alberto, también hay que plasmar el identificador PC. El identificador PC se utiliza también para las virtuales. Es simplemente para validar que el pedimento tiene la dinámica de hacer un pedimento consolidado. Ese no ocupa complemento. Por ejemplo, el IM, pues tienes que poner tu complemento de tu número de IMEX, ¿no? El RC, el complemento de los cruces que hiciste. El PC no ocupa complemento porque simplemente señalando que esa operación, ese pedimento INRT, se trata de operaciones consolidadas. Y el identificador ED, que es nuestro famoso identificador de e-document, pues es para la digitalización de los documentos como BL o guía aérea o guía marítima o carta aporte por una transportación vía terrestre, algún certificado de origen, etcétera, algún documento que se necesite. Y es todo. Bueno, y tu famoso COBE a través de la regla 119 llamado aviso remesa, ¿no? Señores, ahora sí se enfrió mi café. Yo creo que vamos a dar un pequeño receso de 3 minutitos nomás, 4 minutitos. Son las 10:55. Si gustan, regresamos a las 11. Vamos a ver un comercial. Vi que entraron algunas personas nuevas. Eso, la verdad es que me da mucho gusto. Si gustan, para aquellas personas que acaban de llegar, que el día de hoy tuvieron la primera visita a nuestras pláticas y estas capacitaciones de certificación IMEX, por favor, vean este siguiente video que nos va a compartir
nuestro compañero Néstor, para que puedan ahí tomar nota de ciertas situaciones sobre las capacitaciones que han pasado, porque acuérdate que aquí ya es un nivel ya maestría, lo que estamos platicando, ya la verdad es que tiene cierto nivel de complejidad, si es que no tenemos las bases que hemos estado platicando. Punto número uno, que es la extracción de depósito fiscal. Ok, recuerden que sí, aquí es. El depósito fiscal. ¿Qué es el depósito? El depósito fiscal es, primero o antes que nada, tenemos que entender que el régimen, este régimen aduanero llamado depósito fiscal, que es la oportunidad de ingresar mercancía a territorio nacional a un almacén general de depósito administrado por la iniciativa privada. Yo le llamo que es un régimen muy similar al régimen eh, mm, de fiscalizado estratégico que se encuentra dentro de la aduana. Sin embargo, dentro de la aduana, pues te cobra muchísimo la renta, ¿no? Es carísimo el espacio dentro de este territorio. Entonces, el depósito fiscal te permite, por medio de la administración de un tercero, tú mandar mercancía de la aduana de importación al almacén general de depósito y en este almacén general de depósito, ojo, introducirlo para no pagar contribuciones. Quiere decir que cuando llegue al depósito fiscal no vas a pagar impuestos ni vas a cumplir regulaciones y restricciones no arancelarias, las famosas ranas, ¿no? Hay, ya estos últimos me quedan muy feos, deja ver, las famosas, mm, me acabo de aplicar una forma mejor de configurar para poder hacer unos rayones y me siguen saliendo todos esos. Entonces, créeme lo que vamos a mejorar, pero en tanto lo que ya tenemos aprendido, que es el conocimiento de comercio exterior, no cuadra con estos rayones, no se preocupen, lo vamos a mejorar y vamos con niños chiquitos a hacer bolitas, en tanto nos acostumbremos a escribir en este tipo de plataformas. Pero bueno. Entonces, continuando con esto, cuando nosotros ingresamos a depósito fiscal, recuerden que no se paga ni impuestos ni cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Ojo, otro punto clave, no todas las mercancías están sujetas o pueden ser sujetas a este régimen aduanero. ¿Estamos claros? Entonces, cuando ingresan a depósito fiscal, la mercancía puede estar por 24 meses. Ahí va. Posteriormente de estos 24 meses, o dentro de estos 24 meses, se causarán abandono, perdón, posterior a estos 24 meses causarán abandono y pasarán a ser propiedad del fisco federal, no del depósito fiscal, ¿vale? Posterior a eso, tú, empresa con programa IMEX, puedes decidir extraer mercancías. Extraer mercancías para tu programa IMEX y se extraerán con dos claves de pedimento, un E1 y un E2, dependiendo. Pero creo que me faltó mencionar y voy a recapitular porque a veces o los pierdo, o me pierdo, o todos nos perdemos, ¿vale? Cuando se ingresa a territorio nacional esta mercancía a depósito fiscal, pueden ingresarla dos figuras. Se va a ingresar con un pedimento A4, es una introducción a depósito fiscal. Hay una clave G1 que hace las veces de la 1 que son extracción, es decir, como si fuera una importación definitiva. Ahorita comentamos eso. Ojo, ¿quién puede introducir las mercancías a depósito fiscal? Las puede introducir el residente en el extranjero. Él puede contratar al depósito fiscal para hacer este esquema, ¿vale? Es decir, yo contrato al depósito fiscal y ahí te va mi mercancía. Introdúcelas tú, ¿verdad? Segundo punto y en un tema interesante. Depo- También la IMEX puede decidir comprar la mercancía al extranjero y del extranjero ingresar ellos la mercancía a depósito fiscal. Entonces, en ambas figuras, si el extranjero ingresa la mercancía, tendrán que pagar pues, un costo de almacenaje. Si la IMEX la ingresa, va a tener que pagar un costo de almacenaje.
Oye, Alberto, pero ¿por qué la IMEX ingresaría algo a depósito fiscal si lo pueden importar ellos mismos? Ah, pues una simple razón, los 24 meses. Un residente en el extranjero manda su mercancía a depósito fiscal y le pide al depósito fiscal, ¿sabes qué? Viene una empresa IMEX por ella, dásela, viene otra. Y de esa forma el residente en el extranjero tiene un almacén en territorio nacional. Ya trae unas implicaciones fiscales a través del artículo 1A, fracción tercera, de la ley del IVA que se llama retención de IVA. ¿No? Por una compra al extranjero. Ya creo que en las operaciones virtuales traigo ese esquema y creo que lo voy a tener que desarrollar un poquito más porque están habiendo muchos problemas, muchos conflictos, muchos requerimientos a maquiladoras, a empresas que retienen IVA para que no se pierdan esa clase de retención de IVA. Y les digo que la operación virtual son 2 horas padrísimas porque vamos a hablar de tasas de IVA, exentos de IVA, eh, retención de IVA. Es todo un tema padrísimo fiscal y obviamente ahí vamos a tener que hacer el estudio de un par de artículos interesantes de la ley del IVA, no solamente platicarlo porque es un poco más complejo. Pero bueno, ya cuando lleguemos allá, recuerda invitar a si tienes contador, recuerda invitar a tu contador a la plática para poderlo desmenuzar de mejor forma y que pueda entender, porque como es un tema fiscal y a nosotros pues nada más nos importa el IVA y el arancel en el impedimento y a veces los contadores no ponen atención en esas situaciones, vamos a partir en los siguiente. Ok, entonces ya hablamos que el residente en el extranjero puede ingresar la mercancía a depósito fiscal y este depósito fiscal puede, ojo, puede además de eso, de depósito fiscal, funcionar como un almacén y distribuirlas en territorio nacional sin que ellos paguen las contribuciones. Quien extrae el depósito fiscal, ya sea una IMEX o otra empresa, pagará las contribuciones de importación. ¿Vale? Ahora, la IMEX que ingresa las mercancías, recuerda que tiene un plazo de 24 meses. Cuando extrae las mercancías, tiene un plazo de 18 meses, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos estas cantidades, nos da un plazo más igual a 42 meses. Oye, Alberto, a ver, vamos a recapitular. ¿Cómo que tendrían plazo de permanencia así? Mira, te voy a platicar un esquema que me tocó con un cliente diseñar esta maniobra, donde nuestro cliente creo que tenía una filial en Estados Unidos que le enviaba materia prima. Y nos dijo nuestro cliente, ¿sabes qué? Acaba de quebrar mi filial en Estados Unidos. La van a cerrar. Entonces van a repartir la materia prima. Una se va a ir a China y otra se va a ir a México. Pero ¿qué crees, Alberto? Si me la mandan con 18 meses, me van a tronar. Yo no te... Esa materia prima que yo puedo utilizar mínimo la voy a usar en 60 meses. Entonces, Alberto, eran como no, el monto eran como 25 millones de dólares de materia prima, era muchísimo por lo que había quebrado. Entonces, aunque lo dividieran en dos y lo mandaran a China, a la otra parte, de 12 millones y medio, era muchísimo, era demasiado. Entonces, bajo esa dinámica de 12 millones y medio, imagínate el impuesto que iba a pagar. Hay otras empresas que a lo mejor me dicen, ay, Alberto, 12 millones y medio son los que importo al mes. ¿No? Bueno, pero para esta empresa era mucho. Entonces, cuando se venciera estos 18 meses, iban a tener que pagar los impuestos en un cambio de régimen. Entonces, les dije, mira, importa mercancía a IME, a depósito fiscal, y otra, un porcentaje menor, mándala a tu IMEX. Entonces, primero distribuye a tu IMEX ciertas cantidades, lo que creas que te vas a consumir en 18 meses. Lo que creas que va a exceder de esos 18 meses, mándalo a depósito fiscal con su plazo de 24. Cuando esto esté llegando a su fin, lo mandas a un plazo extra de 18 meses, lo extraes con un pedimento con clave E1. Y este pedimento con clave E1 vamos a tener otros 18 meses. En lo que tú ya te consumiste, lo que sí dividiste y que sí mandaste a tu IMEX, vas a tener otro plazo extra de 18 meses. Entonces, ahí se empiezan a jugar y ya le dije, mire, ya lo que plano se haya llegado al plazo de 42 meses y no lo hayas tratado, pues ni modo, vas a tener que hacer un pedimento F4. Entonces, si nosotros hacemos, a ver,
Déjenme ver, vi una opción aquí de hacer una pantalla en blanco que me permite rayar. Miren, qué padre está esto. Entonces, unas cosas sí les entiendo, pero les prometo que la siguiente sesión voy a tener más destreza. Lo que pasa es que me robaron mi computadora internamente aquí el equipo Touch y apenas me estoy acostumbrando, pero ya vamos para allá. Miren, eh, para esta dinámica nosotros tendríamos que entender, ingresa depósito fiscal con un lapso de 24 meses, más los 18 meses, pero ojo, de aquí para cuando lo ingresamos, ingresa con una clave A4, ¿verdad? Después de la A4 viene y ingresa a una clave E1. Y después del E1, después de los 18 meses, pasaría a un cambio de régimen como una clave F4. Lo que ahorita te estoy platicando puede ser medianamente confuso, ahorita lo repito. Lo que quiero que empecemos a ver es el panorama que se nos empieza a abrir con todos los esquemas de operación que podemos hacer. Entonces, nuevamente, cuando se ingresa la mercancía a depósito fiscal, se ingresa con un pedimento A4. Si yo los quiero, si yo lo quiero ingresar a IMEX, es con una clave E1. Esta clave E1 hace las veces de un IN. Pero también, si yo quisiera extraer las mercancías en régimen definitivo, acá no hay pago de impuestos, ¿vale? No se pagan impuestos. Pero si yo quisiera extraerlo en régimen definitivo es con una clave G1, que hace las veces de una clave A1. Y aquí, ¿qué crees? Aquí sí se pagan las contribuciones en el G1. Que el G1, el A1 hacen las veces de un pedimento F4. Entonces, nuevamente. Vamos a hacer todo el rayón otra vez. Si yo tengo una A4, que se ingresó una mercancía con A4, después de la A4 de introducción a depósito fiscal, la mando a una IMEX con un G1. No, perdón, no, 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 no. No, 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 la mando con un E1 y después del E1 decido, ¿sabes qué? Ya no, ya se me va a vencer la mercancía, hay que hacerlo con un pedimento F4. Acá no se pagan contribuciones, acá no se pagan contribuciones y aquí sí se pagan contribuciones, más regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿vale? Empiecen a ligar ese tema porque lo vamos a ir platicando constantemente, pero va a ser un esquema que quiero que quede muy claro para todos ustedes. Listo, mira. Híjole, qué padre está esto. Entonces, hay dos claves de extracción de depósito fiscal que para la CIMEX nos debe interesar. El E1, que es extracción de materia prima, que hace las veces del 108, fracción primera. Y el E2, que hace las veces del activo fijo de una clave AF, ¿verdad? Entonces, el E2 es igual a un AF, ¿vale? Acuérdate que la AF, con las bases que ya platicamos, tiene la naturaleza de tener el tiempo ilimitado dentro del depósito fiscal, ¿verdad? Perdón, del IMEX, perdón, del IMEX, ya no de eso. Ok, siguiente punto. ¿Qué formalidad debo de cumplir en una introducción a una extracción de depósito fiscal? Pues es muy parecido al E1, al IN. Tienes que registrar estoy hablando de un E1 o de un E2, ¿no? Ya cuando lo extraigo. Tenemos que registrar en el anexo 22, en el anexo 24, que es tu control de inventarios. Tienes que plasmar tu identificador IM, el identificador AG. Este AG es simplemente para señalar de qué depósito fiscal estamos extrayendo la mercancía. Eh, Tenemos que plasmar el identificador CI, que es el identificador que te beneficia para el no pago del IVA en el crédito fiscal, ¿no? Que en el beneficio del crédito fiscal. Y te tienes que basar en las formalidades de la temporalidad del artículo 108. Y lo platico, estas formalidades, porque es importante mencionarlas por lo siguiente. Si tu empresa IMEX, ojo, si tu empresa IMEX importas temporalmente, ¿vale? Importas temporalmente del, con una virtual, se puede sujetar a un plazo de permanencia de 6 meses. Ya lo platicaremos más adelante, excepciones, aplicaciones. Pero platícole uno porque a veces cuando es medianamente confuso,
quiero que quede muy claro que te tienes que sujetar a los plazos del artículo 108, que son 18 meses. ¿Vale? Siguiente supuesto. Trámite de, bueno, no sé si en el tema de depósito fiscal haya quedado ahí alguna duda, sino a partir de ahí vamos a platicar o a brincar al esquema de submaquila o submanufactura. ¿Va? Entonces, bajo ese tenor viene este tema. Hay que entender, sí, bajo este, vamos a platicar primero este depósito. Ok, un esquema de submaquila trabaja de la siguiente forma. Una empresa con programa IMEX que ingresa mercancía a territorio nacional, que no tiene la capacidad instalada, no tiene un subproceso que pueda determinar en su planta, pueda solicitarle a un tercero que realice ese esquema por ellos. Y al momento de realizar ese esquema por ellos, se va a entender que esta submaquila funge como un exportador indirecto. Bajo ese término de exportador indirecto, la mercancía que sea objeto de submaquila tendrá un beneficio de facturarse a tasa cero de impuesto. Bajo esa tasa del 0% de IVA, podrá exportarse la mercancía al final de cuentas. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos un proveedor en el extranjero que manda mercancía a través de un pedimento con clave IN. Ambas mercancías, bueno, o ambos supuestos, se ingresan a territorio nacional. El IMEX transfiere esta mercancía o esta materia prima al submaquila o a su manufactura. Este mismo esquema se debe entender cuando una IMEX necesita que un tercero se la repare en territorio nacional. Se repara una maquinaria, por ejemplo, unos moldes. Esta mercancía que se regresará nuevamente a la IMEX, que ya con objeto de la submaquila tendrá que facturarse a tasa del 0% de IVA. Ese servicio para al final del día considerarse exportado. ¿Vale? Suena muy padre porque al final del día, y lo que me gusta, vamos a hablar también, hay un esquema virtual de proveedor nacional donde yo les platico mucho que el IMEX al final del día busca englobar en un esquema de trabajo, mercancía u operaciones, vamos a llamarle, que busca involucrar a muchos sectores. Porque si tú te fijas en este esquema, la submaquila no tiene IMEX, puede ser persona física o persona moral, ¿vale? Hay que ver eso. Busca en diferentes esquemas de trabajo involucrar esquemas de operación o personas físicas o morales que no cuenten con esta autorización, ¿va? Perfecto. Nuestros fundamentos legales, que es un tema bastante interesante, nacen de la regla... mm, 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 de la regla 435. Aquí se me fue 7 pero es la regla 435. En las reglas 43 2025. Recuerdas que se modifica. Pero lo primero que tenemos que entender es que para un esquema de submaquila tú como empresa IMEX, aquí está. Tú como empresa IMEX tienes que dar de alta al submaquilador. ¿Vale? Tienes que dar de alta al submaquilador. No es como decirle, ay, mira, mi compadre llegó y déjame ya lo doy, le mando mercancía a submaquilador y que me la factura a tasa cero, no. Este trámite te lo tiene que autorizar la Secretaría de Economía. Te lo tiene que autorizar mediante un trámite dentro de ventanilla única en el área de IMEX, donde el registro que hagas de alta de submaquila tendrás que presentar la opinión positiva de tu submaquilador, la legal posesión del inmueble de submaquilador y un escrito libre donde la IMEX, esta sí es de la IMEX, mira, le voy a poner una S submaquilador, una S que parece una tacha, este es del submaquilador y este es de la empresa con programa IMEX.
Entonces, el submaquilador tendrá que entregar opinión positiva, la legal posición del inmueble. Es que puede ser hasta una casa. Nos ha tocado dar de alta submaquiladores que literalmente era una casa habitación, que ahí tenían tres, cuatro maquinitas y le iban a maquilar pespunte a empresas textileras. Entonces, esta chamba es del programa IMEX, ingresar el trámite con estos requisitos mediante ventanilla única a través de Economía y posteriormente tener su autorización. Cuando todo esto, cuando esta alta haya terminado, cuando esta alta haya terminado, se tendrán que cumplir las siguientes formalidades. Ahorita ya platicamos de las siguientes altas, de las siguientes altas. Ahora, platicamos el esquema, una formalidad para el registro, y ahora vienen las formalidades ya con el esquema y con el registro. Entonces, las formalidades van a haber, hay dos formalidades que se tienen que presentar de forma mensual y de forma semestral. La de forma mensual es la siguiente. Gracias a Dios y a los súplicas que tuvimos, este trámite ya se puede presentar desde ventanilla única desde enero del año pasado. También el aviso de destrucción desde enero del año pasado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasa es que en el 2013, 2014, la autoridad quitó las administraciones de comercio exterior que se encontraban en, en el SAT o en las ciudades más, o en las ciudades, ¿no? O sea, porque había, así como hay una local del SAT en tu ciudad, había muchas de comercio exterior, después la regionalizó y por sectores o regiones del país, como tuvo bien regionarla de, por ejemplo, te encuentras en Hermosillo, en Sonora, tienes que correr en la ciudad de Tijuana. Bueno, pero que ya me enteré que por ahí tienen una local en Hermosillo como tal. Por ejemplo, los que se encuentran en Aguascalientes tienen que correr a Guadalajara, los que nos encontramos en León tenemos que correr a México, pero hubo una desconcentrada, un hijito que se vino a Celaya. Entonces, teníamos que correr a estas ciudades para poder presentar estos avisos. Ya no, ya es por Bucem, ¿no? Les digo, nos escuchan. Pero bueno, después de habernos escuchado, eh, se crea una ficha de trámite 71LA que va a marcar las formalidades. Esas formalidades serán aviso mensual de transferencia de mercancía para operaciones de submaquila, que se deberán de presentar los primeros 5 días del mes calendario siguiente. Es decir, a ver, yo toda la mercancía que envié en el mes de junio, tengo los primeros 5 días del mes de julio para avisarle a Hacienda que mandé submaquilar. Entonces, yo tengo 10 pedimentos, de esos 10 pedimentos de importación, pues, ¿qué crees? De cada pedimento mandé un extracto. Bueno, ese extracto de cantidad de valor, porcentaje, metros cuadrados, metros lineales, piezas, kilogramos, en la unidad de medida comercial le tienes que ir a avisar a la DACE, perdón. Al momento de que le avisas a la DACE, tú cumples con una obligación del programa IMEX, ¿vale? Cumples con una obligación de la IMEX, que es mantener la mercancía dentro de sus domicilios. Y es que Alberto, ¿por qué le tengo que avisar? Ni nos hacen caso. No, pero si en una auditoría ellos te dicen dónde está esta mercancía, tú con papel en mano les puedes decir, mira, yo te avisé el mes pasado que esta mercancía iba a salir de mi domicilio y todavía se encuentra allá. Lleva 2 meses maquilándose, o sea, no quiere decir que es de un día para otro, ni de un mes para otro. Entonces lleva todo este tiempo allá y se está submaquilando. Entonces, de esa forma, tu empresa con programa IMEX quedas medianamente a salvo de un requerimiento de una auditoría presencial donde te soliciten que exhibas esa mercancía. Porque una obligación del programa IMEX que causa de cancelación es tener toda la mercancía dentro de sus domicilios habilitados. ¿Y qué crees? Un domicilio habilitado es tu submaquilador. Por eso te piden opinión positiva, legal posesión del inmueble, ya sea renta, bla, 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 arrendamiento propio del submaquilador. Tendrá que presentar también a la par un compromiso de responsabilidad solidaria que marca el reglamento del aduanero, ¿vale?
tiene que presentar su aviso de responsabilidad solidaria porque en caso de que el IMEX no quiera pagar, tú como submaquilador estarás obligado o de ser responsable de las contribuciones de esa mercancía que omitió contribuciones por tratarse de una operación en régimen temporal. Y dentro de ese aviso tendrás que presentar información de pedimentos y de cantidades y valores. ¿Va? Segundo punto, de forma semestral tendrán que avisar y ok, aquí ya acabamos este esquema, ¿no? Entonces, de forma mensual, tú estuviste avisando, el submaquilador te estuvo facturando a tasa cero de IVA. Vamos a Bueno, nuevamente, de forma mensual te estuvo mandando esos avisos y de forma mensual también te estuvo facturando a tasa del 0% de IVA todo ese servicio de su máquina. Oye, Alberto, hace un momento comentaste un tema bastante importante. Ya se hicieron los avisos, ya te facturó tasa cero, pero hace un rato, Alberto, tú comentaste que la tasa cero se tiene que amparar al, mediante un documento que soporte la facturación a tasa cero. ¿Cuál es esa facturación a tasa cero? ¿Cuál es esa facturación a tasa cero? Ese soporte. Hay un reporte semestral, que ahora ya vamos para acá, que se llama Reporte de Exportaciones de Operaciones de Submanufactura o Submaquila semestralmente. Este reporte está dentro del anexo uno de las reglas, ¿vale? Dentro del anexo uno de las reglas. Al amparo de este reporte, la IMEX lo tendrá que realizar de forma semestral y entregárselo a su maquilador y ese documento servirá como un pedimento, donde en el esquema anterior que te estaba mencionando, el submaquila al momento de entregar ese reporte semestral se entenderá que exportó la mercancía de forma indirecta. Y ahí es donde tenemos este famoso término de exportador indirecto, porque en el reporte semestral el programa IMEX o la empresa con programa IMEX entregará la información referente a las facturas hechas por el submaquilador, el destino, la proporción de exportación y validará que efectivamente fueron exportadas las mercancías, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, bueno, ya nada más para terminar, lo que te estás mostrando en pantalla es este nuevo, vamos a llamarle modalidad que te permite entregar avisos, porque no solamente vamos a ver el, ah, déjame encontrar, el esquema de su manufactura, también vamos a ver la importación mediante la regla segunda de la TIGE, vamos a ver destrucción de mercancías al amparo del artículo 109 de la ley aduanera y sin fin otros esquemas. Ya los platicaremos, los de IMEX los platicaremos más adelante en otras sesiones. Señores, prácticamente hemos acabado el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. El siguiente bloque, yo creo que nos vamos a andar justo a las 2 horas para que preparen su desayuno, su café, todo, porque vamos a hablar, la verdad es que está bastante el tema de IMEX. No son una, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, no son seis, son como 15 diapositivas solamente de operaciones virtuales, ¿vale? Entonces, vénganse preparados para poner mucha atención, preguntar temas de retenciones de impuestos para que ustedes puedan estar 100% enfocados en este tema, que es la verdad para mí más importante. A lo mejor posiblemente les hagamos un recordatorio ahí por medio de correo sobre el tema que vamos a platicar la siguiente clase. Señores, me da mucho gusto saludarlos. Yo sé que es jueves, que anteriormente escuchaba en una estación de radio que era Viernes Chiquito, pues ya más o menos sabe a eso. Me da mucho gusto saludarle, les deseo excelente fin de semana. Nos vemos, si no me equivoco, ya tendremos ahí las fechas agendadas, que es prácticamente hasta el mes pasado. Estamos agendando 4 por mes, pensando en que es muy complicado reunirnos todos los martes, todos los jueves.
sé que tienen agenda, buscamos avisarles con tiempo. No sé si ya tenemos las fechas que las podemos plasmar, si no, ya los avisaremos para que revisen su agenda, lo apunten. Nos comenta Gaby, la licenciada Gaby, que es la que les hace los recordatorios, quien les avisa, quien está atento a todas estas situaciones de las capacitaciones, que es el 15, 17, 22 y 24 de julio. ¿Vale? Entonces, para que estén muy atentos a esas sesiones, la verdad es que para mí, las que siguen, las sesiones que siguen, son las más atractivas, porque ya no son tan aburridas como estar leyendo, viendo, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, pues me da mucho, mucho gusto saludarlos. En verdad, hemos tenido un aforo padrísimo cada sesión. Espero que siga así. Es señal que no nos estamos aburriendo a pesar de que son sesiones a veces tediosas, pesadas. Pero ya viene lo más interesante, lo más atractivo, que son los esquemas de operación, que son a mí lo que más me gusta. Lo que más me encanta de esta situación, de este tema de comercio exterior, ya cuando empezamos a hacer rayones, cuando empezamos a diseñar quién tiene que pagar, que el IVA, la retención, todo eso, pues suma muchas materias de comercio exterior, de IVA, de ISR, de, de todas las materias que en el comercio exterior son obligatorias. Me da mucho gusto saludarlos, excelente fin de semana, nos vemos pronto, hasta luego.